Jairo Mesa, Superintendente de Notariado y Registro. Doctor Álvaro Rojas, Presidente de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano. Doctor Mario Fernández Herrera, Coordinador General del Congreso. Doctora María Inés Ortiz Barbosa, asesora de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, es compañera del Consejo de Estado y con quien tuve la oportunidad de compartir muchos debates en la sala plena del Consejo de Estado sobre múltiples temas y de quien aprendí mucho por mi paso en esa corporación. Señores notarios, señores magistrados, jueces, asistentes, medios de comunicación, mi señora Beatriz y mi equipo de trabajo que hoy me acompaña. Celebro la realización de este congreso y de una manera particular que sea en la ciudad de Cali, ciudad por la cual profeso un gran afecto. Durante más de 20 años he venido de manera constante y solo he faltado este año y el pasado a impartir clases en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, de interpretación constitucional, de responsabilidad contractual, etc. O sea que tengo un gran afecto y un gran sentimiento por la ciudad de Cali y por sus gentes que son maravillosas. Y celebro la realización de este congreso sobre el papel del notariado colombiano en la etapa del posconflicto. Estoy seguro que este espacio y esta discusión va a resultar de mucho valor académico y práctico para los efectos y los retos que la realidad nacional plantea en materia de justicia, aspecto en el cual los notarios juegan un rol preponderante y determinante. Aprovecho para que discutamos y para discurrir sobre el modelo de justicia que necesita el posconflicto, los retos que tenemos desde este ámbito y los retos que tenemos en el proceso de consolidación del acuerdo de paz, sobre el papel que tienen los notarios en este momento tan importante para el futuro de la nación. Levantemos las anclas del pasado, levantemos la mirada y en la lejanía, en lontananza, veamos un futuro maravilloso para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para nuestros compatriotas en el anhelado perspectivo y proyecto de paz. Para iniciar estas reflexiones me voy a permitir hacer una cita de Adela Cortina, quien parafraseando a Lawrence Kohlberg, un discípulo de John Rawls, precisamente Kohlberg, un psicólogo del desarrollo moral, va a analizar el desarrollo de la conciencia moral a partir de una concepción de justicia. Y en este modelo, en esta concepción de justicia, está en el corazón de la misma, el aspecto palpitante y dimanante en la sociedad de todos los notarios de Colombia. Señalaba precisamente a partir de una concepción de justicia, el profesor Kohlberg detectó 3 niveles en el desarrollo ontogénico de la conciencia moral. Un primer nivel de justicia donde se entiende que justo es lo que me favorece a mí individualmente. Un segundo nivel de justicia donde es la comunidad o el momento de comunitarismo lo que se beneficia de ella. Pero el momento más esplendoroso donde se desborda y que es pletórico el concepto moral de justicia es en una concepción de madurez moral donde las personas reflexionan sobre lo justo y lo injusto, no a partir de la pequeñez de lo individual, sino de la trascendencia de lo universal. Y en ese sentido la justicia se mire en una línea de parámetro de humanidad y no de individualidad o comunidad. Es el momento del universalismo. Y en este escenario político que hoy vivimos, vemos cómo la justicia, como un eje articulador de toda nuestra colectividad, va precisamente a ser una bisagra con los valores que nos llevarán a un estado de plena convivencia social. El posconflicto es
un porvenir que plantea los más grandes retos de la historia de la República en materia de justicia, y no podemos ser inferiores a ese desafío. Nuestro compromiso es con la historia. Esta relevancia que tiene la justicia en la sociedad fue resaltada precisamente dentro del papel que juega el juez y el notario en el posconflicto. Y yo diría con Aristóteles, que consideró la justicia como la suma de todas las virtudes, la más completa de hecho, por cuanto el fundamento de la relación en las demás personas. Y allí con Aristóteles entrañamos una justicia distributiva de bienes, una justicia correctiva y una justicia retributiva. La relación entre la justicia como valor supremo y la idea de democracia participativa es inescindible. Es un imperativo de una sociedad en transición como la nuestra que garantice unos mínimos estándares de justicia en todo momento, no solo con los más desfavorecidos en la aplicación de la justicia distributiva, sino con las personas que han sufrido daños, que es justicia correctiva, ya que de lo contrario se minan las bases del sistema democrático. En las zonas de conflicto armado, las relaciones políticas, familiares y comunitarias han sido controladas por las FARC y por los insurgentes. Y vemos que en todas esas zonas de conflicto, en mayor o menor medida, las FARC eran quienes sustituían, entre comillas, la labor institucional y del Estado. Las dinámicas que ha impuesto el conflicto armado nos entregan una realidad bifurcada. De un lado, en algunos estados o en algunos lugares el Estado y la institución tenía la posibilidad de hacer presencia total. En otros, la presencia del Estado, no nos llamemos a engaños, era precaria, deficitaria o ninguna. Por ello, ante este escenario, se torna imperativo recuperar la confianza en el Estado y en la institucionalidad en aquellas zonas en que la presencia del Estado estuvo eclipsada o menguada. Y allí vemos cómo la justicia se va a erigir entonces en un puente o en una bisagra entre la comunidad y la institucionalidad. La presencia de la justicia en todas sus dimensiones es vital para alcanzar y para consolidar la paz territorial, que dicho sea de paso, es el componente más importante del proceso de paz. Es pues una paz con fuerza transformadora, anclada y construida desde las regiones. Es por lo anterior que cuando hablamos de justicia para el posconflicto, debemos tener enfrente la justicia en dos dimensiones. Lo que se ha denominado dentro del derecho internacional la justicia transicional, que es básica para consolidar el proceso de reconstrucción y de tejido social y para anclar las bases firmes y duraderas de una democracia azotada por una calamidad de guerra y de violación de derechos. Y de otro lado, una justicia que va a velar por el derecho de los demás habitantes del territorio colombiano y que corresponde a un arquetipo de justicia formal. La justicia transicional tiene lugar en periodos de profundo cambio político que se caracterizan por la necesidad de adoptar reformas institucionales para hacer frente a los crímenes cometidos desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de las víctimas. No voy a hacer transcripciones sobre lo que es la justicia transicional, pero baste señalar que nuestro modelo de justicia acoge de manera armónica y sincrónica los estándares de las Naciones Unidas en lo que se refiere a la justicia transicional. Qué lejos de la verdad están aquellos que no entienden lo que es la justicia transicional, porque su visión recortada y formal, anclada bajo la dinámica de la monotonía, ha concebido solo una justicia para los individuos frente al Estado, pero no una justicia de colectividades y de situaciones atípicas o anormales, que no es el esquema propio del derecho penal.
El derecho penal tradicional ha sido creado bajo una relación sujeto-crimen, no bajo una relación poblaciones inmensas frente a situaciones de crímenes generalizados y de masificación, de violación de los derechos. Hay que tener la inteligencia y tener precisamente la virtualidad de visualizar que en una justicia transicional el modelo dialéctico y de síntesis es diferente al modelo formal del derecho penal. Y hoy, sin hesitación y anfibología alguna, la justicia transicional es reconocida como un catalizador precisamente para conjurar y sanar las heridas de pueblos, países o regiones en situaciones de guerra y de violencia generalizada como la que hemos vivido en Colombia y en otras latitudes en el siglo pasado. El esquema de justicia transicional pactado en el punto 5 del Acuerdo de Paz sobre víctimas obedece a la filosofía de las Naciones Unidas. Este sistema está compuesto de mecanismos judiciales y extrajudiciales cuyo fin primordial es la satisfacción y el restablecimiento de los derechos de las víctimas en la mayor medida de lo posible, garantizar la convivencia, rendición de cuentas de lo ocurrido, reconciliación y no repetición del conflicto. Esta justicia transicional están relacionados con 1, la armonización y sinergia entre estos mecanismos de justicia transicional y los demás estamentos del Estado. 2, la participación efectiva de las víctimas. 3, el despliegue territorial del sistema. Y los retos de la justicia del posconflicto no se agotan en la justicia transicional, pues encuentran un rango de acción más amplio, que es el de garantizar el acceso efectivo a la justicia de todos los habitantes del territorio y de desmontar las justicias paralelas, ilegales, paraestatales, que para muchos territorios ha sido la única forma de justicia conocida. Por esta razón, el gobierno se ha comprometido a garantizar el acceso a la justicia y fortalecer su administración, a crear mecanismos ágiles, eficaces de conciliación y resolución de conflictos, de uso de la tenencia de la tierra para proteger efectivamente los derechos de propiedad del campo, a que la administración de justicia esté libre de estereotipos de género y de condición sexual, y en general a promover la regulación participativa de las comunidades en la resolución del conflicto. El reto principal de la justicia del posconflicto se concentra pues en el acceso efectivo a la misma y en la resolución de los conflictos en el campo y el fortalecimiento contra el crimen organizado. Para responder de manera inmediata a este compromiso de acceso efectivo a la justicia, el Ministerio de Justicia ha planeado y coordinado la ejecución del proyecto de los sistemas locales de justicia. Y allí, los notarios como actores principales del sistema de justicia, doctor Álvaro y señores notarios, van a desempeñar un rol vital en la reconstrucción del tejido social. Esas pequeñas conflictividades que se gestan al interior de la comunidad son el caldo de cultivo de la violencia a mayor escala. Por ello, la estrategia debe dirigirse a la solución de conflictos y los notarios pueden y van a contribuir de forma muy positiva en la reducción de la conflictividad local y comunitaria. El artículo 19 de la Ley 640/2001 señaló 3 actores ante quienes puede adelantarse la conciliación: los centros de conciliación, los servidores públicos facultados para conciliar y los notarios. Y resalto esta norma porque estoy convencido que el fortalecimiento de la justicia es directamente proporcional al fortalecimiento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos que promueve el diálogo y la capacidad para resolver diferencias, previene la violencia,
descongestiona los despachos judiciales y contribuye a la paz en los territorios. Por ello, aprovecho este espacio para promocionar la gran conciliatón nacional que vamos a realizar el 26 al 28 de septiembre para que los estratos 1, 2 y 3, la población más vulnerable y en situación de pobreza extrema o ubicada en áreas rurales, pueda solucionar sus conflictos. Buscamos posicionar a la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos reconocido por la ciudadanía como una forma legítima y confiable de acceso a la justicia. Con la conciliatón buscamos masificar el uso de este mecanismo para que un mayor número de ciudadanos se pueda beneficiar de ellos e impere la paz y la convivencia social. Esta jornada va a permitir que los ciudadanos que tengan controversias relacionadas con cuotas alimentarias, préstamos o deudas no canceladas por conceptos de venta, pago de facturas, cuotas de administración, restitución de inmuebles arrendados, disolución de sociedades de hecho, liquidación de la sociedad conyugal, custodia de hijos, regulación de visitas, conflictos por convivencia, etcétera, etcétera, puedan solucionar de una vez por todas a través del diálogo este tipo de problemas. Los mejores jueces que hay son las partes, igualmente lo señalaba Aristóteles, porque solo se debe recurrir al juez institucional cuando las partes a través del cristal y de la gota prístina de la racionalidad, de la palabra y del lenguaje, no pueden llegar a un acuerdo. Durante 3 días, en el 2016, se reconciliaron familias, se dirimieron conflictos y fue una experiencia tan positiva que se lograron conciliar 30.000 litigios en 2 o 3 días a nivel nacional. Y por ello vamos a llevar este año la conciliatón a todos los rincones del país. Y en este punto estamos sintonizados con los notarios, quienes han mostrado un interés constante en tratar de llevar sus servicios en una labor abnegada, reconocida y admirable a todos los lugares más recónditos del país, no solamente a través de la tecnología, que lo vienen haciendo de una manera sorprendente y que es motivo de emulación, y debe serlo porque son tantas las cosas buenas que se están haciendo en el campo notarial, que debemos las agencias y también el sector privado tenerla como un faro y como un guía de procedimiento en lo que es la ética de lo público, la ética de lo privado y la construcción de un trabajo desde el punto de vista de lo que hoy se entiende por planeación. Queremos que los notarios del país hagan parte de esta importante jornada que quedará para la historia, cuando cientos de colombianos este año se den cita de manera simultánea en todo el país para solucionar a través del diálogo y no de las armas, y no de la violencia, no de la gresca y de los puños, no del uso virulento del lenguaje, sino a través del diálogo negocien los problemas que los aquejen. Dentro del proceso de conciliación es importante además el registro de las actas de conciliación en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición SICAAC en los términos del artículo 38 del decreto 1829-2003. Como ya lo advertí, la principal tarea del Ministerio de Justicia en este punto en particular es asegurar el acceso efectivo a la justicia de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que históricamente no han tenido acceso por marginalidad, por pobreza, por aporofobia, que es esa discriminación frente a la pobreza, y en esta tarea el trabajo de los notarios como actores fundamentales del sistema de justicia va a ser vital. Y por ello voy a terminar también con esa filósofa que es de cabecera para mí en muchos temas, que es la filósofa española Cortina, cuando precisamente señala el abismo entre las declaraciones
y las realizaciones, la distancia que hay entre el pensamiento y la acción, la distancia que hay entre la potencia y el acto. Y vemos cómo ese abismo o esa fisura entre declaraciones, o sea, las palabras y la acción, que se da en política, que se da en economía, en ciencia y en organización, señala lo siguiente, y lo hago ad literam. En el nivel de las declaraciones, dice Cortina, hablamos de que otro mundo es posible e incluso que es necesario, porque el que tenemos no está a la altura de lo que merecen los seres humanos. Y yo añadiría que lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. Continúa, pero para lograrlo es preciso averiguar por qué se produce un abismo entre las declaraciones y las realizaciones. ¿Qué es lo que nos pasa? Que deseamos un mundo y construimos otro. ¿Por qué se habla constantemente de la necesidad de construir democracias inclusivas y sin embargo continúa habiendo una cantidad ingente de excluidos? Ello explica precisamente cómo se hace de manera maravillosa en aquel extraordinario libro ¿Por qué fracasan los países?, con unos ejemplos impactantes. Los países que no son incluyentes están llamados al fracaso. Y en este entendimiento no es la riqueza, no es el clima, no es las condiciones geográficas lo que hace que un país salga adelante o que un país fracase. Lo que hace que un país fracase, como lo sostienen los autores, es su carácter precisamente de exclusión. Y allí podríamos señalar muchas cosas, pero quiero no agotarlos porque ya la mañana fenece. Y nuevamente quiero manifestar que celebro este espacio de reflexión, extiendo mi gratitud a todos los notarios del país por el compromiso que han mostrado con el proceso de paz y su implementación. Pero no puedo irme sin noticiarles el compromiso del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Carrera Notarial en la postulación y nombramiento en propiedad en las notarías de primero, segunda y tercera categoría para lo cual ya he dado la instrucción de realizar la audiencia de postulación que nos permitirá agilizar el trámite administrativo, evitando con ello que venza en nuestras manos la lista de elegibles. Esta audiencia se pretende realizar el mes entrante. Esta fecha se define el próximo lunes, que tenemos Consejo Superior, y allí vamos a definir esa fecha. Igualmente les comento que ayer se activó la resolución que vuelve a activar el BUR con el debido y prudente uso. Eso sí lo pido, y por instrucción que le di al superintendente, ya tenemos con el superintendente un compromiso. Él va a controlar y solo a ustedes depositando precisamente esa buena fe que le demos un buen y prudente uso. Muy buenas tardes y muchas gracias.